En ese momento, Sito Miñanco podía hacerlo más fácil: aceptar la derrota, desaparecer sin ruido y dejar que otros decidieran cómo debía terminar todo. Eso era lo razonable, lo esperado, lo que el entorno ya había asumido. Si esta historia te genera incomodidad, es porque no está pensada para tranquilizar a nadie. Nadie proclama el cambio ni lo firma en un documento, pero se siente. En las miradas que se apartan antes de tiempo, en las conversaciones que se acortan cuando entra en una sala, en el tono con el que su nombre empieza a pronunciarse. A Sito Miñanco ya no lo observan con temor, sino con una curiosidad fría, casi clínica, como si estuvieran calculando cuánto falta para que deje de ser relevante. No está detenido, no ha huido, no ha sido vencido de manera oficial, pero algo fundamental se ha erosionado. El respeto, ese miedo silencioso que nunca se exige, empieza a desaparecer, y cuando eso ocurre, todo lo demás se vuelve inestable. En ciertos despachos su nombre pierde peso, y se menciona como se menciona un asunto que el tiempo se encargará de cerrar. En los bares, algunos se permiten bromear, aún en voz baja, pero ya lo hacen, y ese gesto marca una frontera que antes no existía. Lo más duro no es la presión judicial ni el ruido mediático, sino la sensación de que el mundo ha decidido seguir avanzando sin esperarlo, como si su ciclo ya estuviera agotado y solo faltara completar el trámite final. Antes, su nombre imponía silencio. Ahora provoca preguntas incómodas. ¿Cuánto aguantará? ¿A quién señalará? ¿Cuándo llegará la caída definitiva? Incluso quienes le deben favores miden la distancia, hablan con cuidado, como si acercarse demasiado pudiera resultar inconveniente. Hay algo especialmente cruel en ese cambio, porque nadie lo empuja de frente, simplemente dejan de sostenerlo, y en ese abandono silencioso comienza a escribirse el verdadero desenlace. Sito no necesita explicaciones, lleva décadas leyendo los gestos y entendiendo cuándo un espacio se inclina en su contra, y esta vez lo percibe con total claridad. No es un ataque directo, es algo más peligroso: la retirada del miedo. Cuando dejan de temerte, otros empiezan a decidir por ti, hacen planes, ocupan lugares y calculan tu final como si fuera inevitable, mientras tú sigues caminando libre, respirando, pero cada vez más solo. Ese es el encierro real, no las paredes ni las rejas, sino la certeza de que te están dando por acabado antes incluso de que hayas tomado tu decisión final. Si de verdad quieres entender cómo se pierde el poder, quédate atento, porque esto no ha hecho más que empezar. Durante años, Sito Miñanco había aprendido a convivir con el ruido: amenazas veladas, rumores interesados, movimientos policiales que iban y venían. Pero esto era distinto. Ahora el silencio pesaba más que cualquier golpe. Era un silencio poblado de ausencias, de llamadas que ya no llegaban, de puertas que se abrían con más lentitud. Si sigues aquí es porque entiendes que el verdadero peligro rara vez se anuncia. Aunque muchos aún lo veían como una figura poderosa, por dentro la estructura empezaba a vaciarse. La autoridad sin reflejo externo se convierte rápido en una sombra. Nadie se sienta frente a él esperando órdenes. Nadie busca su aprobación con urgencia. Todo ocurre con una calma que resulta ofensiva. No hay desafío directo, no hay provocación, solo una espera paciente a que el tiempo haga su trabajo. En ese espacio ambiguo, Sito empieza a medir el coste real de seguir siendo quien es. No se trata de dinero ni de territorios, sino de algo más difícil de sostener: la percepción. Porque cuando la percepción cambia, las alianzas se enfrían y la lealtad se vuelve una palabra incómoda. Incluso dentro de su círculo más cercano, los silencios se alargan. Nadie discute, nadie contradice, pero tampoco se compromete. Es una retirada elegante, sin reproches ni enfrentamientos. Él lo detecta en los detalles mínimos, en la forma en que los planes se presentan como sugerencias y no como decisiones, en la cautela excesiva de quienes antes actuaban sin preguntar.
Ese vacío no llega de golpe, se filtra poco a poco, hasta que un día entiendes que estás solo aunque haya gente alrededor. Cito observa y calla. No porque no tenga respuestas, sino porque entiende que hablar demasiado ahora sería confirmar lo que otros desean creer. El poder, cuando se desgasta, no desaparece de manera dramática, se vuelve irrelevante. Y esa irrelevancia es el principio silencioso de todas las caídas. Permanecer atento en este punto significa aceptar que nadie va a venir a advertirte cuando el último apoyo se retire, que las señales siempre llegan tarde y que el verdadero conflicto apenas empieza a tomar forma delante de tus propios ojos. Mientras el entorno aparenta normalidad, calcula en silencio y espera pacientemente tu error final, convencido de que el tiempo juega a su favor y de que tú ya no eres imprescindible para nadie. Aunque sigas estando presente y observando cómo todo se reordena sin contar contigo, paso a paso y sin pausa alguna, como si nada pudiera detenerlo. Y nadie lo detendrá. El problema de un enemigo visible es que se puede señalar. El problema real aparece cuando no hay rostro al que mirar. Para Cito Miñanco, la presión ya no venía de una persona concreta, sino de un sistema que no necesitaba levantar la voz. Jueces, informes, expedientes, decisiones administrativas que parecían neutrales pero que, juntas, cerraban el cerco con precisión. Si sigues escuchando es porque sabes que el poder más peligroso es el que no discute. Nadie lo amenaza directamente, nadie le promete nada, nadie negocia de frente. Simplemente avanzan. Cada movimiento es lento, legal, correcto. Y por eso resulta asfixiante. No hay margen para el error teatral, no hay espacio para una reacción impulsiva. Todo está pensado para que cualquier paso en falso parezca culpa suya. En ese tablero, Cito entiende que ya no se trata de imponerse, sino de resistir sin mostrar desgaste. El sistema no necesita demostrar que es más fuerte, solo necesita tiempo. Y el tiempo, en este contexto, no juega a favor de quien espera. Cada día que pasa, una nueva puerta se cierra sin ruido. Un recurso que se retrasa, una decisión que se pospone, una firma que no llega. Todo es correcto, todo es impecable y todo suma presión. Lo inquietante es que no hay un momento exacto en el que puedas decir que ha empezado el ataque. Cuando lo notas, ya estás dentro. Cito observa cómo incluso sus enemigos tradicionales se mantienen al margen. No celebran, no atacan, no interfieren. Saben que cuando el sistema se pone en marcha, lo más inteligente es no estorbar. Esa indiferencia ajena pesa más que cualquier amenaza directa, porque confirma que esta vez no hay salvavidas ocultos. Frente a él no hay una voluntad que pueda quebrarse, sino una maquinaria que no se cansa. Y cuanto más intenta comprenderla, más claro resulta que no espera rendiciones espectaculares. Espera desgaste, cansancio, errores pequeños. Espera que el propio afectado se convenza de que no queda otra salida. En ese silencio administrativo, en esa lógica fría, empieza a dibujarse el verdadero antagonista. No alguien a quien vencer, sino algo de lo que escapar parece imposible. Y aún así, Cito sigue ahí, midiendo cada paso, consciente de que cualquier reacción precipitada sería exactamente lo que ese sistema está esperando. Si crees que todo esto es solo burocracia, quizá aún no has visto cómo se destruye a alguien sin tocarlo. Aquí nadie levanta la voz, pero todos saben que el margen se reduce. Y cuando el margen desaparece, las decisiones dejan de ser teóricas. A medida que el cerco se estrecha, la presión deja de ser abstracta y empieza a tocar lo que más duele. No se anuncia con amenazas directas ni con golpes visibles, sino con pequeños gestos que alteran la vida cotidiana. Para Cito Miñanco, el conflicto ya no está solo en los juzgados o en los despachos, sino en el entorno más cercano. Cambian las rutinas, se multiplican las miradas ajenas, aparecen nombres nuevos en lugares que antes eran previsibles. Si sigues atento es porque entiendes que el verdadero ataque empieza cuando todo parece normal.
La vigilancia no necesita mostrarse para ser efectiva. Basta con que esté ahí, constante, recordando que cada movimiento es observado. El margen de error se reduce hasta volverse casi inexistente. Cada decisión, por pequeña que sea, puede tener consecuencias que no se ven de inmediato. En ese clima la tensión se filtra en lo cotidiano. Conversaciones interrumpidas, llamadas que se cortan antes de tiempo, silencios que ya no son cómodos. No hay un frente claro contra el que reaccionar, solo una sensación persistente de exposición. Cito entiende que esta fase es más peligrosa que cualquier enfrentamiento directo, porque desgasta sin dar la posibilidad de responder. La presión se acumula lentamente, día tras día, sin permitir descanso. Incluso los más cercanos comienzan a medir sus palabras, a calcular sus gestos, como si el simple hecho de estar cerca pudiera arrastrarlos a una caída compartida. Ese aislamiento progresivo no se impone por la fuerza, se instala por miedo. Y el miedo, cuando se vuelve cotidiano, termina moldeando decisiones. Cito lo percibe en cada detalle, en la forma en que el entorno se vuelve más estrecho, más vigilado, más frágil. No se trata solo de resistir, sino de soportar sin quebrarse. Porque aquí no gana quien golpea más fuerte, sino quien consigue que el otro se canse primero. Y en ese juego lento y silencioso, el desgaste se convierte en una herramienta tan eficaz como cualquier arma. Permanecer significa aceptar que la presión no va a disminuir, que el cerco no se abrirá por sí solo y que cada día que pasa exige un control mayor sobre uno mismo. Si alguna vez te has preguntado cómo empieza a romperse alguien sin que nadie lo toque, este es el momento exacto. Porque el cansancio también decide. Y a veces decide antes que tú. Aquí es donde muchos pierden el equilibrio. No por falta de fuerza, sino por acumulación. Permanecer atento en este punto no garantiza salvarte, pero perder la atención asegura el error. Y cuando eso ocurre, el error llega solo. En este punto aparece la salida que parece lógica. No es una huida caótica ni un gesto desesperado, sino una opción presentada como razonable. Para Cito Miñanco, la propuesta no llega envuelta en amenazas, sino en palabras medidas, en silencios oportunos, en la idea de que rendirse a tiempo puede evitar un daño mayor. Si sigues escuchando es porque sabes que las decisiones más peligrosas suelen parecer sensatas. El camino fácil se disfraza de alivio. Aceptar ciertas condiciones, ceder espacios, asumir un papel más pequeño a cambio de tranquilidad. No es una derrota pública, sino una retirada ordenada. Muchos antes que él eligieron ese camino convencidos de que estaban salvándose. El problema es lo que se pierde en el proceso. No se pierde solo poder o territorio, se pierde la capacidad de decidir cuándo termina la historia. Cito analiza esa opción con frialdad. Entiende el lenguaje, reconoce las señales, sabe leer lo que no se dice. El sistema no le exige que desaparezca, solo que se diluya, que deje de ser un problema activo y pase a convertirse en un recuerdo controlable. La tentación es real porque promete descanso, promete silencio, promete que la presión constante se detendrá, pero también implica aceptar una versión de sí mismo que no eligió. En ese punto, la mente empieza a negociar. Hoy cedo un poco, mañana recupero algo. Hoy bajo el perfil, mañana vuelvo a levantarlo. Es una lógica cómoda, casi tranquilizadora. Pero Cito sabe que ese tipo de acuerdos nunca se firman una sola vez. Cada concesión abre la puerta a la siguiente. Cada paso atrás redefine el terreno. Y cuando quieres darte cuenta, ya no estás decidiendo, solo reaccionando. La salida fácil no destruye de golpe, desgasta con paciencia. Por eso resulta tan peligrosa. Porque no duele al principio. Se presenta como una solución cuando en realidad es un final lento. Aquí es donde muchos confunden supervivencia con renuncia. Y aquí es donde Cito entiende que elegir ese camino no sería evitar la caída, sino aceptarla en silencio.
Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas prefieren quedarse bajo presión antes que rendirse, este es el punto exacto en el que la respuesta empieza a tomar forma. No hay aplausos en ese momento, no hay testigos, solo una decisión interna que redefine todo lo que vendrá después y que separa a quienes aceptan desaparecer de quienes deciden permanecer, incluso cuando el precio parece demasiado alto. Permanecer no garantiza victoria, pero rendirse garantiza que otros escribirán el final por ti. No hay una fecha marcada ni una sala iluminada para este momento. La decisión no llega con dramatismo, llega en silencio. Para Sito Miñanco, el instante no consiste en elegir entre dos caminos visibles, sino en aceptar cuál de ellos está dispuesto a pagar. Si sigues aquí es porque sabes que las decisiones importantes rara vez se anuncian. Todo ocurre lejos de miradas ajenas, sin testigos, sin necesidad de explicaciones. El contexto ya ha dejado claro el precio de cada opción. Ceder significa alivio inmediato y una pérdida progresiva de control. Permanecer significa presión constante y consecuencias que no se pueden medir del todo. No hay garantía de victoria en ninguno de los dos casos. Solo hay coherencia o renuncia. Sito repasa cada escenario sin romanticismo. No piensa en heroicidades ni en gestos grandilocuentes. Piensa en el después. ¿En quién tomará decisiones si él no lo hace? En cómo se reescribe una historia cuando alguien acepta diluirse para sobrevivir. El sistema no le exige una confesión ni un acto público. Solo espera que el cansancio haga su trabajo. Espera que la acumulación de presión empuje a una elección cómoda. Y ahí está el error, porque el cansancio también puede afilar la claridad. En lugar de precipitarse, Sito ralentiza, observa, ajusta, entiende que reaccionar sería entregar la iniciativa. Decidir, en cambio, es asumir el coste con los ojos abiertos. No hay alivio en esa elección, solo dirección. Permanecer no significa resistir sin límites, significa no ceder el timón, significa aceptar que el golpe vendrá igual, pero llegará en tus propios términos. En ese punto la decisión deja de ser táctica y se vuelve identitaria. No se trata de ganar hoy, sino de no desaparecer mañana. El silencio que rodea ese instante no es vacío, es concentración. Todo lo que se ha acumulado hasta ahora converge en una certeza simple. Ceder resolvería el presente, pero hipotecaría el futuro. Sito elige cargar con la presión y no con la ausencia. No porque sea más fácil, sino porque es lo único que aún le permite decidir. Si alguna vez te has preguntado cómo se define a una persona bajo presión extrema, no busques discursos. Observa qué está dispuesta a perder para no dejar de ser quien es. En ese instante no hay vuelta atrás, solo una línea que se cruza, y todo lo que ocurre después nace de esa elección silenciosa. Permanecer es aceptar el peso completo de las consecuencias, pero también es la única forma de no desaparecer. Y ese es el precio que Sito decide pagar. La decisión no se anuncia, pero el entorno la percibe. Algo cambia en el aire, en el ritmo de los movimientos, en la forma en que las miradas vuelven a calcular. Para Sito Miñanco, el mundo no reacciona de inmediato. Primero observa. Si sigues aquí es porque sabes que después de una elección real viene la prueba. No hay aplausos ni reproches, solo ajustes. Quienes esperaban una retirada empiezan a dudar. Quienes contaban con su desgaste revisan sus previsiones. El sistema, acostumbrado a la inercia, necesita confirmar que la presión ya no empuja en la dirección esperada. Cada gesto adquiere peso, cada silencio se interpreta. No hay marcha atrás visible, pero tampoco celebración. La reacción llega en capas. Primero la cautela, luego la recalibración. Algunas puertas que parecían cerradas dejan de cerrarse con tanta firmeza. Otras se sellan del todo. Nada es casual. Sito entiende que esta fase es tan peligrosa como la anterior, porque ahora no se trata de resistir, sino de sostener la coherencia sin exhibirla. Cualquier exceso sería leído como provocación, cualquier duda como debilidad.
El equilibrio es frágil. En ese espacio incierto, antiguos aliados vuelven a medir distancias. No regresan, observan. Enemigos silenciosos retrasan movimientos, esperan confirmación. El sistema responde con ajustes mínimos, lo justo para comprobar si la decisión fue firme o solo una pausa. La presión no desaparece, cambia de forma. Se vuelve más selectiva, más precisa. Sito asume que esta reacción es el precio inmediato de no haberse diluido. No hay recompensa, solo una nueva posición en el tablero. Permanecer ha alterado el cálculo de los demás, y cuando el cálculo cambia, el riesgo también. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre después de decir no sin levantar la voz, este es el momento. No hay victoria, pero tampoco final. Solo un mundo que empieza a moverse de otra manera alrededor de una decisión que no esperaba. Y ese movimiento lento es lo que define el siguiente tramo de la historia. Nada vuelve a ser exactamente igual, aunque nadie lo admita. La reacción no es ruido, es reposicionamiento. Y eso siempre tiene consecuencias. Permanecer atento aquí es entender cómo se reordena el poder. Porque nadie reacciona igual cuando el plan no sale como esperaba. Y ese desfase crea oportunidades y riesgos al mismo tiempo. Aquí empieza la fase en la que todo se observa dos veces. Nadie se precipita cuando la certeza ha sido alterada. Y ese retraso también es una forma de respuesta. El efecto final no es inmediato ni espectacular. No hay un cierre limpio ni una sensación de victoria. Lo que queda es el precio. Para Sito Miñanco, el coste de no desaparecer se acumula con el tiempo. La presión no se disuelve, se transforma en una presencia constante que acompaña cada decisión. Si has llegado hasta aquí es porque entiendes que algunas elecciones no buscan aplausos, buscan continuidad. Permanecer no devuelve el pasado ni garantiza el futuro, pero evita algo más profundo. Perder la capacidad de decidir quién eres cuando todo empuja a borrarte. El entorno termina por aceptar la nueva realidad. No porque sea cómoda, sino porque es estable. El sistema ajusta, los cálculos se enfrían, la urgencia se diluye. Nada se resuelve del todo, pero tampoco se cierra como estaba previsto. Ese desenlace incompleto es, en sí mismo, una consecuencia. Sito paga con calma forzada, con vigilancia prolongada, con un margen de error mínimo. No hay descanso real, solo adaptación. La historia no termina con un triunfo, termina con una permanencia. Y esa permanencia tiene un peso que no todos están dispuestos a cargar. Años después, lo que permanece no es la lista de movimientos ni los detalles técnicos, sino la memoria de un momento en el que rendirse era lo lógico. Ese es el punto que incomoda, porque recuerda que, bajo presión extrema, todavía existe la posibilidad de no elegir lo fácil. No se trata de admiración ni de condena, se trata de comprender el coste de mantenerse. El precio no es simbólico, es cotidiano. Se paga en silencio, en tiempo, en renuncias invisibles, pero también se gana algo difícil de medir, no haber aceptado desaparecer cuando todo empujaba en esa dirección. Esta no es una historia sobre ganar, es una historia sobre no ceder. Y esa diferencia, aunque sutil, define cómo se recuerda un nombre cuando el ruido se apaga. Si alguna vez te has preguntado qué queda después de una decisión así, la respuesta es incómoda. Queda la vida que sigue, con todas sus consecuencias, y la certeza de que no todo final se mide en victorias visibles. No hay moraleja simple ni lección cómoda, solo un hecho persistente. A veces resistir no cambia el mundo, pero cambia cómo atraviesas el tiempo. Y ese cambio silencioso es el verdadero legado de esta historia. Permanecer tuvo un precio, pero desaparecer habría tenido otro. Al final, lo único que queda es la elección y su peso. Y ese peso no se comparte. Se carga en silencio, hasta el final. Si esta historia te ha hecho pensar, quizás sea porque no ofrece salidas fáciles.